Para el repaso voy a utilizar las diapositivas del doctor Peña, ya que más que nada de aquí vienen sus preguntas, ¿ya? Y también están bien hechas, ¿no? Tienen varias cosas que son bien interesantes. Bueno, dicho esto, empezando con la inmunidad en general, la inmunidad se divide en dos tipos principales, ¿sí? Una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es otro tema que no vamos a ver ahora, mientras que la inmunidad adaptativa es básicamente lo que hace referencia y se subdivide en dos tipos, ¿sí? La inmunidad mediada por linfocitos B, o también llamada inmunidad humoral, y la inmunidad mediada por linfocitos T, o también llamada inmunidad celular, ¿ya? Sí, eso es lo mismo, ¿ya? Bien. Y aquí está, ¿no? El sistema inmunitario adaptativo se enfoca en dos cosas, en la producción de anticuerpos y en la activación de linfocitos. Los anticuerpos son secretados por lo que vendría a ser el linfocito B, ¿sí? Cuando hablemos de anticuerpos nos referimos a inmunidad humoral. Siempre relaciónenlo así, inmunidad humoral junto con el linfocito B y los anticuerpos, ¿ya? Son conceptos básicos que tienen que saber. También, la inmunidad mediada por células es la inmunidad mediada por linfocito T, ¿sí? Eso es lo básico, ¿ya? Que entiendan al principio. Y, por ejemplo, aquí vemos todo el proceso de cómo maduran tanto los linfocitos. Saben que hay dos tipos de linfocitos, ¿no? Los T y los B. Cómo es que maduran cada uno en vías diferentes. Por ejemplo, todos vienen de un precursor común, ¿sí? Y esta célula precursora común se va a dividir en dos tipos, una línea mieloide y una línea linfoide. La línea linfoide es la que forma los linfocitos, ¿ya? Entonces, se ven que las células B se terminan de desarrollar, se terminan de madurar a nivel de la médula ósea, ¿ya? Mientras que las células T, como su propio nombre, como su nombre lo indica, no son T porque terminan de madurar en el timo. Y de aquí, ambas, cuando ya son maduras, van a lo que vendría a ser un ganglio o un tejido linfático periférico, donde al ya ser maduras, están preparadas para recibir un estímulo y ser activadas, tanto las linfocitos B como los linfocitos T. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber? Esto es muy importante. Los linfocitos B, cuando se activan, se denominan células plasmáticas. Y las células plasmáticas son las que están preparadas para poder producir anticuerpos. Eso es clave, ya que lo entiendan. Y también, los linfocitos T simplemente cuando se activan pasan de llamarse linfocitos T a linfocitos T activados, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se activan estos? Cuando llega un antígeno. El antígeno hace que ambos linfocitos tengan la capacidad de activarse y cambiar su función. ¿Sí? Aquí está la inmunidad humoral. Por ejemplo, la inmunidad humoral cobra especial importancia en lo que vendría a ser microbios o patógenos extracelulares. La inmunidad humoral no tiene función cuando son patógenos intracelulares. Supongo que sí sabrán que hay patógenos tanto extra como intracelulares. Por ejemplo, si hay una bacteria a nivel sanguíneo es un patógeno extracelular, mientras que si vemos en el caso de los virus, tienden a ser intracelulares, ¿ya? Su función la hacen de manera intracelular. Entonces, la inmunidad humoral cobra especial importancia cuando son extracelulares. Como pueden ver aquí, un linfocito activado, también llamado célula plasmática, ¿no? Como les dije antes, secreta anticuerpos. Y estos anticuerpos se unen a las bacterias, produciendo diferentes cosas que vamos a ver ahora. Aparte, también esta es la inmunidad celular mediada por linfocitos T, donde ocurren más cosas que ya lo voy a detallar después. Creo que esta es la última diapositiva que habla sobre la parte humoral, o sea, mediada por linfocitos B y anticuerpos. Y
Como les dije, aquí está la célula plasmática, que es la del linfocito, el linfocito B, que tiene la capacidad de producir anticuerpos, y los anticuerpos tienen muchas funciones, dentro de las cuales, por ejemplo, neutralizan directamente al antígeno, también pueden formar inmunocomplejos. ¿Saben lo que es opsonización? ¿Saben lo que es? ¿O lo explico? Se pueden Sí, poner en el chat, ¿no? Ya. Ya, miren. Opsonización es esto, ¿sí? Tú tienes, por ejemplo, una bacteria, ¿ya? Que está en la sangre ahí, viviendo, ¿no? Y vienen los anticuerpos y hace así, se unen a la bacteria. Siempre que vean los anticuerpos se representan de esta manera, ¿no? Como una forma de Y. Cuando los anticuerpos se pegan a esta bacteria, lo que va a ocurrir es que la bacteria en cierto sentido va a ser como que marcada. Y esto le va a decir que una célula fagocítica, ponte un macrófago, le diga, esta célula es mala, ¿ya? Entonces tienes que matarla. De esta manera, el macrófago sabe que es mala y la mata, ¿sí? Ese proceso de marcar a la bacteria se llama opsonización, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya, chévere. Seguimos. Eh, También tiene otras funciones, por ejemplo, la de lisis celular. Los anticuerpos tienen la función de activar el complemento. ¿Saben lo que es el complemento? El sistema del complemento. Pueden ponerlo en el chat o prender su micro. Bueno, el sistema del complemento es una serie de proteínas las cuales se activan de manera de cascada y su principal vía al final de la activación de esas proteínas es que se produce un, un complejo llamado complejo ataque-membrana. ¿Y qué hace este complejo ataque-membrana? Ponte que esta es la membrana de, de una célula, ¿ya? Con sus fosfolípidos ahí, todo bien. Normalmente la membrana celular modula el paso de sustancias del extracelular al intracelular. Por ejemplo, sabemos que en el extracelular hay mucho sodio, ¿no? En el intracelular hay mucho potasio, ¿ya? ¿Qué pasaría si hacemos un hueco en esta membrana, dejando el paso libre de electrolitos? Básicamente el sodio se va a meter por gradiente. Por aquí hay mucho sodio y acá hay poco sodio, se va a meter por gradiente. Y el sodio siempre va acompañado de agua, ¿verdad? Agua, ¿ya? Al meterse mucha agua a la célula, lo que hace es que la célula, de estar así, se vuelva así y explote, ¿ya? Ese es un proceso de lisis osmótica mediado por el complemento, ¿sí? Y el complemento se activa principalmente cuando hay inmunoglobulinas, cuando hay anticuerpos. Y por eso dice que se produce una lisis celular. ¿Se entendió? sí. Ya, gracias. ¿Qué más? Mm, También tenemos la sensibilización de células diana. Por ejemplo, este es un linfocito, bueno, también es un linfocito, ¿no? Célula NK. Aquí le falta una N. NK, la cual cuando ve que hay algunas células marcadas con inmunoglobulinas, la mata, ¿sí? Básicamente eso. Y por último, tenemos que el, también puede sensibilizar a ciertas células. Por ejemplo, esto es un mastocito, un basófilo. ¿Cuál es la principal función de los mastocitos y los basófilos? ¿En qué procesos se involucran? ¿Alguien sabe si lo puede poner en el chat o responder con su micro? ¿En qué procesos toman principal importancia estos mastocitos y basófilos? ¿En qué tipo de reacciones? ¿Nadie sabe? Si no lo saben, póngalo también. O hablen. Ah, ya, no lo había visto, sí. Procesos alérgicos, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya? De manera que cuando las inmunoglobulinas se pegan a estos mastocitos y basófilos, las sensibilizan. Esta es una inmunoglobulina E, porque la inmunoglobulina es la encargada de los procesos de reacciones alérgicas. Y lo que hace es que al ser
al estar sensibilizada, cuando llegue el alérgeno, haga que haga un proceso de desgranulación, liberando compuestos principalmente histamina y produciendo el cuadro típico, ¿no?, de vasodilatación urticaria que se produce en los procesos alérgicos. ¿Sí? Esto es todo lo que les iba a hablar con respecto a la inmunidad humoral. ¿Hay alguna duda? ¿Hasta aquí? Los leo. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que repita alguna parte o algo no les ha quedado claro? ¿Está todo bien o con total confianza? Porque para algo Eh, Hola, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Buenas noches. Una consulta sobre lo del complemento que tú dijiste, que Sí, las inmunoglobulinas median, ¿no?, el complejo ataque a la membrana. Lo que tengo una claro. duda es de que, digamos, esa cascada que se produce gracias a que esta inmunoglobulina se une, digamos, a la Sí, bacteria o al microorganismo. realmente no sé si han estudiado complemento. Supongo que sí han visto el tema del complemento. El complemento se activa por 3 vías diferentes. Ya, una que es la del tiene una amanosa, otra la que es la vía clásica y la vía alterna. Ya, pero Sí, es sí. otro tema, ¿no? La cosa es que la vía clásica se activa por el complemento. ¿Sí? Perdón, la vía clásica se activa por los anticuerpos, ¿ya? O sea, es necesario que los anticuerpos se unan a la célula para que se active esta vía clásica. Y cuando se une el anticuerpo, recién comienza todo el proceso de reacciones. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Ya. Em, ya, disculpa, si pueden presentar un antígeno, entonces también participa en inmunidad natural. Claro, sí, también es una cosa que les iba a comentar más adelante. No sé si pueden leer, dice, disculpa, los linfocitos B pueden presentar un antígeno, entonces también participarían en inmunidad natural. Realmente, lo- una parte sí es cierta, que los linfocitos B pueden presentar antígenos, son células presentadoras de antígenos profesionales, que vamos a ver qué significa eso después, pero el proceso de presentar antígenos ya vendría a ser parte de la inmunidad adaptativa, no de la inmunidad natural. ¿Me dejo entender? Ah, ya, perfecto. Bueno, un resumen rápido de lo que he dicho, como pidió Gabriel. Básicamente, sobre los linfocitos B, es que los linfocitos B actúan, perdón, sobre la inmunidad humoral es mediada por linfocitos B y los linfocitos B producen anticuerpos y estos anticuerpos cobran especial importancia en microbios extracelulares, ¿sí? Y estos anticuerpos hacen todas estas funciones, ¿ya? Esto ya lo pueden repasar más, estudiar más a detalle, ¿no?, cuando ya no estén para el examen. Y la célula, el linfocito B activado se denomina célula plasmática. Ese es básicamente el resumen de lo que he dicho. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Sí, si todo está bien, pueden decirlo, por favor. Ya, chévere. Pasamos ya, realmente el tema de inmunidad humoral es bastante sencillo, lo que es complicado es el linfocito T, porque el linfocito T tiene subdivisiones de tipos de linfocitos y bueno, esto no tiene gran importancia. A ver, ya, esto tampoco ya, esto es lo que quería llegar, ¿sí? ¿No? Si se dan cuenta, aquí hay un linfocito T virgen, o sea, un linfocito T que aún no ha sido estimulado, ¿sí? Un linfocito T que aún no ha recibido un antígeno. Y como pueden ver aquí una célula. Esta célula le presenta un antígeno, APC o CPA, ¿ya? Aparte de significarse comité permanente académico, significa célula presentadora de antígeno. Y las células presentadoras de antígeno lo que hacen es que agarran, sí saben lo que es un antígeno, ¿verdad? Un antígeno es una molécula capaz de, de
su nombre le indica, no dice antígeno, o sea, origina anticuerpos, una molécula capaz de originar anticuerpos, ¿ya? Entonces, lo que hace, y un antígeno puede ser cualquier cosa, bueno, principalmente péptidos, ¿ya? La mayor parte de antígenos son péptidos. De manera que hay células que se llaman células presentadoras de antígenos, los cuales agarran estos péptidos y se los llevan a los linfocitos T. Este linfocito T, como ya les dije, linfocito T virgen, que significa que no ha sido activado todavía, y cuando se activa, se subdivide en diferentes poblaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son estas poblaciones? Tenemos las poblaciones de los linfocitos T helper, los linfocitos T helper 1, T helper 2 y también los T helper 17, o T helper ayudadores, ¿no? Y los linfocitos T reguladores, los que vendrían a ser otros que ya vamos a explicar más adelante. Que se caracteriza, bueno, ya lo voy a explicar más adelante mejor. Y aquí faltaría uno que son los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Seguimos. Miren, aquí hay algunos, solo para introducirles, porque cada subtipo les voy a explicar más adelante. Como pueden ver, los linfocitos T reguladores o T helper ayudan o inducen, ¿ya? Y son CD4 positivos. ¿Saben a qué se refiere con CD4, CD3, CD8? ¿Saben qué son? Ya. Cuando hablamos de CD, estamos hablando de una molécula, ¿sí? Simplemente una molécula que está presente en la membrana de una célula. Y esa molécula como que le da, como que la representa. Por ejemplo, los linfocitos T helper tienen CD4 en su superficie, ¿sí? Y por eso tú puedes distinguir a un T helper de un CD8, de un T citotóxico, por ejemplo. Porque obviamente tú al ver al microscopio no sabes cuál es un T helper o un T citotóxico, ¿ya? Entonces, estos marcadores de superficie ayudan a reconocer las diferentes subpoblaciones de linfocitos. ¿Qué más? Saber importante que el T helper reconoce, esto significa, esto ya tienen que, lo voy a explicar más a detalle más adelante, pero tienen que ir sabiendo que significa complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es esencial que lo entiendan. Y aparte, tenemos dos tipos principales de complejo mayor de histocompatibilidad, que es el clase 2 y el clase 1. En el caso de los linfocitos T helper, reconocen complejos mayores de histocompatibilidad clase 2. Es sencillo acordarte porque te acuerdas de que la H está formada por dos palitos, entonces es de clase 2, ¿ya? Y también saber las diferentes... Esto sí es pregunta de examen. Cada subpoblación secreta diferente. Los T helper hacen su función a base de citocinas. Sí saben lo que son citocinas, ¿no? Las citocinas son moléculas las cuales tienen diferentes acciones. Cada tipo de citocina tiene diferente acción. Y esto sí es pregunta examen. Los T helper 1 secretan interleucina 2 e interferón gamma. Sí, aquí está mal, es gamma, ¿ya? Y son esenciales para la activación de los macrófagos. El interferón gamma es esencial para la activación de los macrófagos, ¿sí? Y esa es pregunta de examen. El T helper 2 secreta interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6 e interleucina 10. ¿Y cuál es su función de los T helper 2? Activar a los linfocitos B. Mientras que los T helper 1 activan a células como macrófagos, los T helper, que son del sistema inmunitario innato, los T helper 2 activan a los linfocitos B, ¿ya? O sea, activan a la inmunidad humoral. ¿Se entendió esta parte? Sí, si no se entendió, por favor, díganlo. Aunque ya lo voy a explicar más adelante, más a detalle. Ya, perfecto. Otra vez. em, ¿Qué parte, Karen? Tal vez les confunda lo del complejo mayor de histocompatibilidad y eso. ¿O qué parte les confunde? Los T helper 1 activan macrófagos, ¿ya?
Ah, ya. Los T-helper 1 activan los macrófagos, mientras que los T-helper 2 activan los linfocitos B. ¿Sí? Los T-helper 1 también pueden activar linfocitos B, pero no es su principal acción. La principal acción es activar macrófagos mediante la secreción de interferón gamma. O sea, el T-helper 1 es como que secreta interferón gamma y el macrófago lo capta, y ahí el macrófago se vuelve más fuerte, por así decirlo, ¿ya? De manera que puede eliminar de una manera más fácil el patógeno. ¿Sí? Después tenemos, y el TGP2, su principal acción sí es activar linfocitos B. Ya, chévere. Después tenemos la otra subpoblación que había mencionado antes, que es el linfocito T regulador, también llamado TREG. Este, al igual que el linfocito T helper, es CD4. ¿Ya? Acuérdense, ambos son CD4. Pero, si se dan cuenta, ¿cuáles son las citocinas que principalmente secreta los TREG, los linfocitos TREG o T reguladores? Interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Y esto también es muy importante que lo sepan, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes saben que las citocinas, ¿qué hacen? ¿Qué producen? Por lo general, ¿inflamación o son antiinflamatorios? ¿Son pro o antiinflamatorios? Si pueden responder en el chat. Son proinflamatorios, ¿no? Promueve la inflamación, la mayoría, ¿ya? Pero hay dos excepciones importantes, las cuales son el linfocito, claro, el interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Y como se llaman reguladores, tienen la capacidad de secretar esas interleucinas, las cuales tienen una función antiinflamatoria e inmunosupresoras. Por lo tanto, la función del linfocito TREG es básicamente inhibir a los otros tipos de linfocitos. ¿Y cuándo los inhibe? Cuando estos linfocitos por ejemplo, responden a antígenos propios. O sea, saben que cualquier péptido puede ser un antígeno, ¿no? Incluso las células de nuestro cuerpo tienen proteínas, las cuales pueden ser antígenos. De manera que a veces los linfocitos TCD4 o TCD8 responden frente a antígenos propios, causando que es la base de las enfermedades, bueno, algunas enfermedades autoinmunes, y los TREG cobran principal importancia en ese proceso de secretar estas interleucinas. La interleucina 10 es el factor de crecimiento transformante beta para inhibirlos en caso de que reaccionen contra antígenos propios. ¿Se entendió esto? Ya, perfecto. Entonces, el último subtipo de linfocito T que les quería comentar es el T citotóxico, que es CD8, ¿sí? Es CD8 positivo, mientras que estos son CD4, CD4, CD8. Perdón, estos son CD4, CD4, este es CD8, ¿ya? Y aparte reconoce complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1, mientras que el helper, ¿no? ¿Se acuerdan la H, que son dos rayitas? Pues es clase 2, y el linfocito T citotóxico es clase 1, ¿ya? Les tenía que decir algo más sobre esto. Bueno, ya más adelante les voy a explicar cada subtipo más detallado, ¿sí? Sus secciones. Y en general, cómo es la inmunidad mediada por linfocitos T es todo esto, todo este proceso. Saben que la respuesta del sistema inmunitario adaptativo es... Espera, saben que la respuesta del sistema inmunitario adaptativo es lenta, ¿no? De 7 a 14 días, a diferencia del sistema inmuninato, que es inmediata. Y toda esta respuesta celular tiene diferentes partes. La primera parte es el reconocimiento del antígeno, que es en lo que más vamos a ver después, y es lo más amplio, el tema más amplio, ¿ya? Después el reconocimiento y la activación del linfocito T. La expansión clonal, las subpoblaciones, cada subpoblación, y después cómo se finaliza la respuesta, y finalmente se desarrolla memoria. ¿A qué me refiero con memoria? Por ejemplo, cuando tú te pones una vacuna, nuestros linfocitos
guardan una memoria, ¿sí? Tanto los linfocitos T como los linfocitos B quedan algunos linfocitos T y linfocitos B, los cuales tienen la capacidad de responder frente a infecciones pasadas, ¿no? ¿Sí? Y esa propiedad se da porque se desarrolla memoria, ¿sí? Memoria inmunológica. Bueno, y cada una de estas partes las voy a explicar a continuación. ¿Alguna duda? Para seguir. Ahí está. Cuando una CPA realiza la presentación a los de helper CD4, también participa un 3, ¿verdad? Es decir, en la sinapsis inmunológica participan 3 tipos celulares: CPA, T helper y TREG. ¿Ya? Lo de la sinapsis inmunológica lo voy a explicar más a detalle más adelante. No necesariamente. Lo que sí participa es la célula presentadora antígeno, el T helper, y, bueno, y eso, ¿no? Principalmente. Y el TREG interviene cuando hay necesidad de inhibir esa respuesta. Si no hay necesidad, no tendría por qué inhibir. Pongamos en el ejemplo de que, yo qué sé, se presenta un péptido que es de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Y una célula presentadora de antígeno se lo presenta al T helper. Pero, ¿qué pasaría si el T helper reaccionase? Todas las células de nuestro cuerpo que tuviesen ese péptido se verían atacadas por el sistema inmune, pero esto no pasa. ¿Por qué? Porque en esos casos interviene el TREG de manera que inhibe esa respuesta contra nuestro propio organismo. ¿Se entendió, Diego? Ya, chévere. Los TREGs, las enfermedades autoinmunes realmente tienen una etiología muy variada, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que todo es un proceso. Si se afecta cualquier parte del proceso, puede darse una enfermedad autoinmune. Los TREG intervienen en lo que vendría a ser la tolerancia periférica. La tolerancia inmune periférica. La tolerancia es básicamente que una célula de nuestro cuerpo no responda frente a un antígeno, ¿sí? A un antígeno propio. Si los TREG, por ejemplo, fallasen en el ejemplo que les di antes, el linfocito reaccionaría contra antígenos propios, de manera que causa una enfermedad autoinmune. ¿Se entienden, de Adriana? Ya, genial. Bueno, voy a seguir. Y aquí sí, mira, este es para introducirles a lo que vendría a ser esto, el reconocimiento del antígeno y activación del linfocito T. Para que un linfocito T responda a un antígeno, este antígeno tiene que estar en un complejo mayor de histocompatibilidad, que es esta proteína, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad está presente en la célula presentadora de antígenos. ¿Ya? Es necesario que este antígeno sea mostrado esta proteína extraña que pone aquí es el antígeno, y es necesario que sea mostrado, que sea entregado, por así decirlo, por un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué más? Hay células presentadoras de antígenos, las cuales son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas, ¿ya? Acuérdense, esto también es importante que lo sepan, ¿sí? Y muy preguntable, ¿cuáles son las células presentadoras de antígeno profesionales? Son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. ¿Bien? ¿Ya? Antes de pasar a eso, también tienen que conocer el complejo, el término de antígeno leucocitario humano. ¿Qué es esto? El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Cuando está en un humano, se llama antígeno leucocitario humano, o HLA, abreviado, ¿ya? Tienen que saberlo, ¿ya? Simplemente es importante. O sea, el complejo mayor de histocompatibilidad en el humano se llama HLA, antígeno leucocitario humano, ¿sí? Y esto también es pregunta de examen. La verdad no sé por qué lo preguntan, pero es pregunta de examen. Si se dan cuenta,
el cromosoma 6 tiene material genético para producir el complejo mayor de histocompatibilidad. Y hay tres tipos de complejos mayores de compatibilidad: clase 1, clase 2 y clase 3. Realmente los que nos importan es la clase 1 y el clase 2, son tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 está codificado por esto, ¿ya? Por ABC, mientras que el clase 2 está codificado por DP, DQ, DR. Y esto es pregunta de examen por alguna razón. Justo ayer tuve mi examen de patología y me volvieron a preguntar eso. En inmuno ya me lo habían preguntado, pero en patología otra vez me volvieron a preguntar eso. La verdad no sé por qué lo preguntan, pero es pregunta de examen. Y aquí está lo que vendría a ser las células que expresan moléculas de complejo mayor de compatibilidad. Usted se preguntará, el complejo mayor de compatibilidad al fin y al cabo es una proteína, ¿no? Es una proteína que se presenta en la membrana de las células. ¿Pero qué células? Depende. El complejo mayor de compatibilidad de clase 1 se presenta en prácticamente todas las células nucleadas, ¿sí? Prácticamente todas las células nucleadas. Mientras que el de clase 2 se presenta únicamente en células presentadoras de antígenos profesionales, que estas son las células dendríticas, los macrófagos y los monocitos y los linfocitos B, ¿ya? Lo que les había dicho aquí, células presentadoras de antígenos. ¿Alguna duda? ¿Algo? Eh, eh, sí, eso, lo de las TREC, no se preocupen con respecto a los linfocitos. Después lo voy a explicar más a detalle a las subpoblaciones. Ahora hay alguna duda con respecto a, ¿se puede reconocer antígenos sin complejos mayores de compatibilidad? No. Como decía aquí, em, no. Pero hay las excepciones de los superantígenos, que también lo voy a hablar. Están las excepciones de los superantígenos, ¿no? Los cuales no se unen a este sitio, sino que se unen por aquí al lado, ¿ya? Pero también lo voy a explicar después. ¿Algo más? Para seguir. Ya. Y aquí tenemos la estructura también del complejo mayor de compatibilidad. Como ya les he dicho, hay clase 1 y clase 2, ¿no? La clase 1 está en todas las células nucleadas, ¿ya? Particularmente en las células linfoides, pero está en todas las células nucleadas. ¿Y cuál es su función? Presentar antígenos a linfocitos TCD8, ¿ya? Cuando les estaba hablando sobre las subpoblaciones de linfocitos, ¿se acuerdan que les dije que el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 era importante para los linfocitos TCD8 y el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2 para los helper, ¿no? Porque era la H de dos palitos, ¿ya? Esto sí tienen que saberlo, ¿ya? Entonces este complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 presenta antígenos principalmente a linfocitos antígenos de origen endógeno. Ya vamos a ver a qué significa con origen endógeno a los linfocitos TCD8. Y esto también es pregunta examen. No sé por qué a mí me vino un examen de dominios. Se dan cuenta que tienen tres dominios, ¿no? Dominio alfa, tres dominios alfa y una beta 2 microglobulina. No sé por qué me preguntaron esto, pero bueno, lo preguntan, ¿sí? Acordarse de que también hay una beta 2 microglobulina. En el caso del complejo mayor competitivo tipo 1. Y solo tiene un dominio transmembrana, ¿ya? Acuérdense también que tipo 1 solo un dominio transmembrana, mientras que el complejo mayor competitivo tipo 2 tiene dos dominios transmembranas y dos subunidades alfa y dos subunidades beta, ¿ya? O dos dominios alfa y dos dominios beta. Como dice aquí, su distribución está más restringida. ¿A qué células? La que ya les había mencionado, ¿no? Linfocitos B, monocitos o macrófagos, células de Langerhans. Básicamente las células de Langerhans. ¿Qué son las células de Langerhans? ¿Quién sabe? A ver, que prenda su micro o le escriban en el chat. Claro, exacto, ¿no? ¿Ya? Eso es, ¿no? Ya.
Y como son macrófagos, ¿no? Pues tienen la misma función, ¿no? También tienen este complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2. Y las células dendríticas, ¿sí? Que las células dendríticas son la célula presentadora de antígenos por excelencia, ¿ya? Tal vez estas puedan presentar antígenos, pero la que más presenta son las células dendríticas. ¿Y a qué se refiere con este enunciado? Me acuerdo cuando estaba estudiando esta diapo para mi examen que no entendía qué significaba, pero dice, los linfocitos T son claramente negativos para moléculas de complejo mayor histocompatibilidad de clase 2. O sea, que los linfocitos T no tienen complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, ¿ya? Tienen complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1, como todas las células nucleadas, pero no tienen complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 está restringido a estas células. Aquí vemos algo muy importante, que es el procesamiento antigénico, el procesamiento del antígeno. Vemos dos rutas. Bueno, hago una pregunta más. ¿Alguna pregunta más? ¿O sigo? La ruta endocítica y la ruta citosólica. Tenemos dos rutas importantes, ¿sí? La ruta endocítica. ¿Por qué se llama endocítica? Porque endocita una proteína extracelular. Ponte que una bacteria está por ahí, ¿no? Y obviamente alguna proteína va a soltar. Ya, o el macrófago se la come, bueno, eh, lo come y se come la bacteria y esa bacteria está llena de antígenos, está llena de proteínas que pueden producir eh, eh, una respuesta una respuesta antigénica, ¿sí? Una función de anticuerpos, una activación de linfocitos. De manera que se llama endocítica porque se endocita la proteína, ¿ya? ¿Y esta proteína qué le pasa? Se escinde en péptidos, y estos péptidos, como pueden ver aquí, está el complejo mayor de compatibilidad de tipo 2 en el retículo endoplásmico. ¿Qué pasa? Se une al complejo mayor de compatibilidad de tipo 2 y se va a la membrana, ¿sí? La ruta endocítica, ¿a qué complejo mayor de histocompatibilidad se asocia? Al de tipo 2, ¿ya? Mientras que la otra, que es la ruta citosólica, es el tipo 1. ¿Qué tenemos aquí? La proteína, por ejemplo, un virus. ¿Qué hacen los virus? Se meten dentro de las células. Y saben que los virus pueden tener DNA o RNA. La cosa es que este material, estos ácidos nucleicos, pueden inducir síntesis de proteínas víricas. Y estas proteínas producidas dentro del citosol, por esa ruta citosólica, lo que hace la célula infectada es que degrada la proteína vírica en péptidos y lo presenta con un complejo, con un complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1, ¿ya? Y es captada por quién? Por linfocitos TCD8, ¿sí? Mientras que la endocítica es captada por los complejos mayor histocompatibilidad de tipo 2 y por linfocitos TSD4, ¿sí? Helper 2, ¿ya? Y los citotóxicos por el clase 1. Y acuérdense de estos nombres, endocítica porque se endocita la proteína y citosólica porque la proteína se produce dentro del citosol, ya por ejemplo una proteína de origen vírico. Y también les quería resaltar que, em, que, que si se dan cuenta, esta ruta es para organismos extracelulares, ¿sí? Los linfocitos TCD4 producen ¿cómo decirlo? Producen inmunidad frente a organismos extracelulares, ¿sí? Mientras que la ruta citosólica, al activar al linfocito CD8, produce inmunidad frente a microorganismos, bueno, a organismos intracelulares, como los virus, por ejemplo, ¿no? Que son los más importantes, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque puede ser un poco confuso. ¿Tienen dudas?
¿Tiene dudas? Porque ya, la réplica ion de virus es la que va a aprender. La replicación del virus es la que va a presentar el centro. Claro, sí. Aún no he indagado en las funciones de, por ejemplo, el linfocito TCD8, pero el linfocito TCD8 tiene su función atacando a células, principalmente células infectadas por virus, especialmente, ¿ya? De manera que si se produce la ruta citosólica, que es la proteína, por ejemplo, producida por un virus, lo estoy poniendo, por ejemplo, el virus, ¿ya? Por un virus, pues va a ser presentada en el complejo mayor histocompatible tipo 1, ¿sí? ¿Dudas? Ya, genial. Exacto, sí, es una célula presentadora de antígeno, ¿sí? En este caso, bien, esto es más o menos sencillo de saber, bien, ahora de razonar un poco. ¿Por qué? ¿Qué células pueden ser infectadas por virus? Solo los macrófagos, solo las células epiteliales. ¿Qué células? O sea, un virus, ¿a qué tipo de célula puede infectar? Los virus, claro, hay, por ejemplo el VIH que infecta el linfocito CD4, pero en general un virus puede infectar a muchas células, o sea, no discrimina entre tipo de células. Exacto, a las que tienen núcleo, ¿sí? ¿Y qué células son las que tienen núcleo? Las que presentan el complejo mayor de tipo 2. Perdón, de tipo 1, de tipo 1, ¿ya? El de tipo 1 está presente en todas las células, porque todas las células pueden ser infectadas por virus en general, ¿ya? De manera que los antígenos procesados por células infectadas por virus es por el complejo mayor histocompatible tipo 1, ¿sí? ¿Sí se entiende? Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los que endosinan proteínas? Son los macrófagos, ¿no? Los macrófagos, los cuales presentan antígenos profesionales, y estas fagocitan, por ejemplo, bacterias y muchas cosas, de manera que se produce la ruta endocítica, ¿ya? Y presentan el complejo de tipo 2. Sí, la ruta citosólica es solo para virus. En general, si la proteína se produce dentro de la misma célula, no es fagocitada. Por ejemplo, en neoplasias también cobra importancia, ¿sí? ¿Alguna duda más? Sí, sin miedo, porque esto tal vez les haya confundido un poco. Ya. Bueno, entonces seguiré. Mm, Esta es la ruta endocítica, la área citosólica, y este es el cuadro de resumen, ¿sí? ¿Quién presenta el complejo mayor de todas las células nucleadas? ¿Ya? ¿Qué antígenos? Por ejemplo, antígenos endógenos como péptidos intracelulares producidos por virus, obtenidos por un procesamiento llamado de ruta citosólica. ¿Y quién reconoce estos antígenos virales? Por ejemplo, son linfocitos TCD8. Entonces, ¿quién es el encargado de eliminar infecciones, por ejemplo, víricas? Es el linfocito TCD8, ¿sí? Porque reconoce péptidos, los cuales han sido, los cuales han sido, los cuales han sido producidos de manera citosólica, ¿ya? Por ejemplo, en un virus. Mientras que el complejo mayor histocompatible de tipo 2, en donde se presenta únicamente en células presentadoras de antígenos. Sí, como ya habíamos dicho, el linfocito B, macrófagos, células dendríticas. Son péptidos extracelulares que han sufrido procesamiento mediante la ruta endocítica. ¿Ya? ¿Y a quién presentan estos? A los linfocitos TCD4. ¿Sí? Porque los macrófagos, las células dendríticas tienen capacidad fagocítica, ¿no? De manera que pueden captar péptidos extracelulares y presentarlos a los linfocitos TCD4.
Los natural killer siguen una de estas rutas. No, porque los natural killers son de este inmune innato. Y todo lo que estamos viendo es este inmune adaptativo. ¿Ya? Siguiendo, este es cómo se presenta el antígeno, ¿sí? Tienes, por ejemplo, ¿se acuerdan de la estructura del complejo de competitividad tipo 1? ¿Verdad? 3 dominios alfa y una beta 2 microglobulina. Aquí se puede ver cómo le está presentando el antígeno al linfocito TC8, ¿ya? Porque clase 1, CD8, la clase 2, CD4 o helper. Y este es el complejo de tipo 2, ¿sí? Con dos unidades, dos dominios alfa y dos dominios beta, ¿ya? Siguiendo, receptores TCR linfocitos T. Ya, habíamos visto el complejo mayor de compatibilidad, pero ahora falta el receptor de linfocito T, que es esta parte. El complejo mayor de compatibilidad, ¿dónde está? En la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Bueno, o la célula diana, en este caso. En el caso de que sea de tipo 1, se llama célula diana, y las células presentadoras de antígenos son aquellas especializadas en presentar antígenos, ¿sí? Que tienen el tipo 2. Ya. Entonces, las subpoblaciones, y este receptor es importante, el TCR. ¿Ya? Este se llama TCR, el receptor del linfocito T. Como pueden ver, receptor de la célula T. Y ahí se complementan, ¿no? Ya sea la sinapsis inmunológica, ¿sí? Subpoblaciones celulares, aquí tenemos los linfocitos T conformados por subunidades alfa y beta y los conformados por subunidades gamma y delta. Los principales son estos, conformados por subunidades alfa y beta, y tenemos los CD4, los CD8 y los natural killer, ¿no? Los natural killer son un nato. Mientras que la estructura del receptor T, el receptor T está formado, o sea, esto realmente está formado por dos partes. Una que es en sí el receptor, ¿sí? El receptor T, que es el responsable de reconocer el antígeno, este es el antígeno, y otra que es el CD3, el complejo accesorio CD3. ¿Ya? Algo que me había olvidado mencionarles es que todos los linfocitos T tienen CD3, independientemente si son helpers, si son citotóxicos, tienen CD3. Entonces, por ejemplo, el linfocito T helper, ¿qué molécula lo representaba? La CD4, exacto, ¿no? El linfocito T citotóxico, la CD8, ¿sí? Y a los dos, el CD3, ¿ya? Muy bien, el CD3, ¿sí? El CD3 está presente en todos los tipos de linfocitos T. Entonces, ¿por qué es importante el CD3? Esta también es pregunta de examen. Aquí puedes ver, por ejemplo, el receptor de linfocito T de tipo 1, que está conformado por subunidades gamma y delta, pero no es el principal es el de tipo 2, que es conformado por subunidades alfa y beta, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si se dan cuenta, este tiene la capacidad de, como decir, conectarse con el complejo mayor de compatibilidad indígena, ¿sí? Mientras que no tiene actividad intrínseca para transmitir la respuesta a la célula, ¿sí? Ahora le voy a explicar esto. Mientras que el CD3 se unen, se funcionan así, formando la relación estructural del receptor linfocito T y el CD3, formando un complejo, el cual el CD3 tiene la capacidad de transmitir esta información adentro de la célula y que se comience la activación del linfocito, ¿sí? ¿Se ha entendido eso? Es decir, el TCR, el receptor linfocito T, no tiene la capacidad intrínseca de hacer que o sea, se limita únicamente a captar el antígeno, pero no tiene la capacidad de que que ha captado el antígeno vaya y siga la respuesta adentro de la célula. ¿Quién hace esto? El CD3, ¿sí? La capacidad de transcribir la respuesta, ¿sí? Adentro de la célula. ¿Se entiende esto? Este es muy importante, es pregunta de examen.
Si quieren, repito. Si no se ha entendido, por favor, díganmelo. ¿Sí está bien? Los tipos de TCR. Ya, voy a repetir. Como les había dicho aquí, la estructura del receptor T está conformada por dos partes. Uno que es el TCR, que es esta molécula, y otro que es el CD3, ¿sí? Se unen y forman este complejo, ¿ya? TCR con el CD3. El TCR, hay una cosa que mira, una cosa es adherirse o captar el antígeno, mientras que otra cosa es traducir la señal que se ha producido, ¿sí? Por ejemplo, el TCR capta el antígeno, lo puede captar el antígeno, puede estar en contacto con él, pero si no está el CD3, esta señal de haber captado el antígeno no se va a transcribir adentro de la célula, no se va a producir el proceso de activación del linfocito. ¿Ha quedado más claro? Ya, genial. Bueno, pasamos. También es muy importante saber que lo que les había dicho, ¿no? Los marcadores celulares, por ejemplo el CD4, el CD8, son proteínas que están en la superficie de la membrana del linfocito. El CD4, por ejemplo, tiene esta estructura y el CD8 tiene esta estructura. ¿Qué es importante de aquí? Saber que el CD4, miren, el CD8, por ejemplo, el CD8, ¿qué hace? Se une, ¿ya? Se une el complejo medular competille y ¿qué aporta esto? Aporta adherencia, o sea que esta unión sea más fuerte. Y aparte también transcribe la señal, ¿sí? De la misma manera el CD4 se une y proporciona adherencia, ¿ya? A ver, no hay una diferencia, fíjate. La verdad, no sé por qué son, no sé cuál es su diferencia en sí exacta, solo saber que el linfocito, perdón, el TCR de tipo 2, ¿no? Que está formado por cadenas alfa y beta, o subunidades alfa y beta, es más prevalente, o sea, es el principal, y el otro se encuentra en mucha menor medida, ¿sí? Ya. ¿Se entendió esto de los C4 y C8? O sea, aparte de tener su función como marcador celular, también tiene función para transcribir señales, ¿sí? Ya. Después del receptor T y el reconocimiento antigénico, como pueden ver, la mayoría de linfocitos T reconocen solo péptidos lineales cortos, ¿sí? O sea, fragmentos de proteínas más grandes. La molécula CD4 actúa como correceptor, no reconocen el antígeno en su forma natural, o sea, en su forma grande, por así decirlo. Y son dados por el HLA1 o 2. ¿Qué era el HLA? ¿No hay diapo? ¿Se ve? A ver. ¿Qué se ve, no? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la diapo? Claro, o sea, el CD3 actúa, en sí el CD3 y el CD4 actúan como para, ya gracias, actúan para ayudar a que se transcriba la respuesta, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí se entiende eso de que se transcriba la respuesta? Básicamente es que si, por ejemplo, el TCR capta el antígeno, pero no se produce un cambio celular significativo, no va a pasar nada.
Y eso se llama que se transcriba la respuesta, ¿ya? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan qué es el HLA? A ver si alguien me dice al menos el concepto. Claro, antígeno leucocitario humano, ¿no? Básicamente, ¿cómo se llama el complejo mayor de compatibilidad en el ser humano? Ya, esto es lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Bueno. Y también hablarles sobre los superantígenos, que también son importantes para, posiblemente les pregunten. No están codificados por el complejo mayor de compatibilidad. Por ejemplo, ejemplo de superantígenos, acuérdense, de origen bacteriano como la tetrodotoxina estafilocócica o por retrovirus, ¿sí? Proteínas codificadas por retrovirus. ¿Cuáles son las características del superantígeno? Eso es importante, ¿sí? No requiere procesamiento antigénico. ¿Qué era el procesamiento antigénico? ¿Cuáles eran las dos principales vías de procesamiento antigénico? A ver quién lo dice. Endocítica y citosólica. Perfecto. ¿Ya? Es decir, que estos superantígenos no requieren de esas vías, ¿ya? Otra cosa más es que el antígeno se une de manera directa y alta avidez a las secuencias de encadenamiento de TCR. Ahora voy a decir qué es eso. Y los superantígenos necesitan estar en la superficie de la CPA. ¿Ya? Entonces, el superantígeno necesita estar por aquí, cerca ya, en la superficie de la célula presentadora antígeno. ¿Qué más? No necesita procesamiento antigénico, es decir, ni vía citosólica ni endocítica, y aparte se une con alta avidez a las unidades beta del TCR, ¿no? O básicamente esta parte del TCR. ¿Sí? ¿Se entendió? Importante, ¿ya? Muy puntable. Este es un cuadro que le marea a cualquiera. Son muchas cosas, muchos tipos de proteínas, que voy a explicar algunas ahora. Sí, lo que les decía, ¿no? Propagación de la señal hacia el interior de la célula. El TCR únicamente interacciona con el complejo mayor de bacteria, pero ¿quién propaga la respuesta hacia el interior de la célula? El CD3, el CD4, ¿sí? Como pueden ver aquí, el CD4 que hace adhesión, o sea, hace que la unión sea más estable. Traducción, el TCR únicamente reconoce antígeno. El CD3 que hace, traduce la señal, ¿sí? Y otras moléculas como el CD28 también importantes. Ahora les voy a mencionar un poco más a detalle. Entonces, si pueden observar, esto sí es esencial que lo conozcan. Un linfocito se activa no solo por la interacción del TCR con con el TCR, o sea, con el receptor linfocito T, sino que necesita de señales coestimuladoras, ¿ya? O sea, de, de cosas que coestimulen a esta activación. ¿Cuáles son? Proteínas como el CD28, ¿sí? El CD28 se ubica a nivel del linfocito T y el B7 se ubica a nivel de la célula presentadora antígeno. Se unen, interactúan de manera que se activa y aparte, adicionado a la liberación de citocinas, que también es esencial, todas estas tres, ¿cómo decirlo? Estos tres, que se dé estas tres interacciones al mismo tiempo es esencial. ¿Cuál es? La unión del complejo metabólico con el TCR, la coestimulación por otras proteínas como el CD28 y la interacción y liberación de interleucinas, ¿sí? O citocinas. ¿Qué sucede si no se da esto? Anergia, ¿ya? El linfocito no va a responder frente a un antígeno. Mientras que si se da todas estas tres componentes, el linfocito sí va a responder y va a proliferar y se va a diferenciar en su subpoblación de linfocito. ¿Sí? ¿Se entendió?
Bueno, aquí está mejor, un poco mejor explicado sobre los coestimuladores. Si se dan cuenta, por ejemplo, el B7 y el B7 que está a nivel de la célula presentar antígeno y el CD28 que está a nivel del linfocito T, cuando interaccionan hay activación, ¿sí? Mientras que si se bloquea esta estimulación, o sea, esta coestimulación, por ejemplo, una proteína importante, ya estas proteínas sí tienen que acordarse, el CD28 y el CTLA4 son proteínas importantes porque mientras el CD28 activa, coestimula, el CTLA4 inhibe, ¿sí? Bloquea esta coestimulación. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a estas proteínas? Estas son las principales que tienen que saber. Si ustedes ya se quieren bloquear, ya pueden aprenderse todas, ¿no? Con cada una de sus acciones, pero principalmente tienen que acordarse de esas. ¿Cuál es? El CD4, el CD4, el CD8, el CD28 y el CTLA4, ¿sí? Son las principales que tienen que acordarse. ¿Ya? ¿Alguna duda? Eh, Esto interviene, por ejemplo, en los linfocitos TREG, por ejemplo, pueden hacer que el linfocito produzca esta CTLA4 inhibiendo la sinapsis para que no reaccione frente a un antígeno, ¿no? En el caso de que sea un antígeno propio y no sea favorable que el linfocito reaccione frente al antígeno. Chévere, ¿alguna duda más? Bueno, sigo. Como les dije, este cuadro es el resumen, ¿sí? El CD4 y CD8 que hacen tanto adherencia, o sea, mantienen la unión más estable y traduce la señal de una mejor manera. Creo que, por favor, si puedes silenciar tu micro. Ya. Y el CD28 y el CDLA4 tienen más función en lo que debería ser la traducción de señales, mientras que el CD28 activa, el CTLA4 inhibe, ¿ya? Inhibe la traducción de señales, como vemos aquí. Y se unen al B7 ambos. Y aquí este es para más o menos todo lo que hemos visto de la activación del linfocito, que es, esto es importantísimo, ¿no? Tienen que tener en cuenta tres factores esenciales. Una, que hay esta interacción entre el complejo de histocompatibilidad con el TCR, interacciones coestimuladores como la del C28, ¿sí? Y también la función de secreción de citocinas por parte de la célula presentora antígeno, en este caso, ¿no? ¿Ya? Esos tres factores son esenciales. Este es más o menos un cuadro de resumen de lo que estamos viendo. Todo lo que hemos visto hasta ahora es el reconocimiento del antígeno, cómo se da todo este proceso de las interacciones y todo, cómo se activa. Aquí es importante las interleucinas y toda esta, principalmente interleucinas es la principal activadora del linfocito T, ¿ya? Interleucinas es la principal activadora del linfocito T. Y también después de un proceso que vendría a ser expansión clonal. ¿A qué se refiere con expansión clonal? Que clonal se refiere a clones, o sea, se producen linfocitos activados exactamente iguales que van a responder frente a un antígeno determinado, ¿sí? Tanto si son CD4 como CD8, ¿sí? Exactamente iguales. Y finalmente se va a diferenciar en las subpoblaciones que tenemos, ¿ya? En los tejidos periféricos. ¿Alguna duda más? Creo que ahora ya comenzamos con las subpoblaciones del linfocitos antes de pasar a eso. Y ya estamos terminando también. Terminamos las poblaciones de linfocitos y termina el repaso. ¿Alguna duda hasta aquí sobre lo que hemos visto en general de todo, de activación? Algo que no les haya quedado claro.
Ya, ¿qué le pasa a los superantígenos? Bueno, los superantígenos son como... Solo buena pregunta. Mm, Supongo que solo el CMH2. ¿Por qué? Porque tienen que estar presentes en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Y las células presentadoras de antígeno tienen CH2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, principalmente el 2, ¿ya? Porque es presentadora de antígenos. Y las células presentadoras de antígenos tienen el 2. Tienen el 1, ¿no? Pero el principal es el 2. El TH4 virgen solo puede hacer una única sinapsis. Realmente, como vamos a ver después, puede recibir coestimulaciones de diferentes partes. Por ejemplo, puede estar interactuando con un linfocito o con una célula presentadora de antígenos, mientras que está interactuando a la vez con un linfocito TREG, efectos de regulador. ¿Ya? Pero eso lo voy a explicar ahora. Finalmente, las funciones de los linfocitos TCD4, o sea, los helper, ¿ya? ¿Quién activa los helper? El complejo mayor es de tipo 1 y de tipo 2. De tipo 2, ¿verdad? O sea, el complejo mayor es que está presentado por células presentadoras de antígeno, ¿ya? Entonces, sean estas células presentadoras de antígeno. A ver, ¿qué dice? Son 3, ¿no? ¿Son? ¿Quiénes tienen el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2? Linfocitos B, claro, ¿no? Y los macrófagos, ¿ya? Ellos principalmente. ¿Qué hacen los linfocitos TCD4? Reclutan, también ayudan a los linfocitos TCD8. Y también los linfocitos B. Tengan claro una cosa, ¿no? O sea, realmente todos estos procesos tan complejos que no es que uno haga una función específica, sino siempre va a interactuar con los diferentes tipos de células, ¿sí? Entonces, tanto va a relacionarse con linfocitos TCD8 y con los linfocitos B, activando a ambos, ¿ya? ¿Cómo hacen su fusión los linfocitos CD4? Mediante citocinas, ¿ya? Mediante citocinas, esto es esencial, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el CD8 es citotóxico, hace su función destruyendo la célula encima, pero que lo vamos a ver, y regulan las reacciones inmunitarias. Este cuadro es chévere porque te resume más o menos los marcos celulares y su función. Por ejemplo, te dice aquí que hay diferentes subpoblaciones de linfocitos TC, linfocitos T, ¿no? TGR1, TGR2, también rescatamos al TEG, al TGR17 también es importante. Y aquí te dice más o menos las funciones de las diferentes proteínas de la superficie. Por ejemplo, la del TCR, ¿cuál era? Reconocimiento del antígeno y señalización. La de CD4 y CD8 eran correceptores, ¿no? Ayudaban tanto a la adhesión como a la transcripción de la señal. Moléculas coestimuladas como el CD28 y el CD40L, ¿sí? También acuérdense del CD40L, que coestimulan para que se produzca la activación del linfocito. Moléculas de adhesión y finalmente el fin de la activación donde también interviene el CTLA4, ¿sí? Que inhibía ya la coestimulación. Muy importante. Después las funciones del linfocito T citotóxico. ¿Cuándo da? ¿Cuándo responde el linfocito T? En 3 situaciones diferentes. Cuando una célula está infectada por un virus, cuando hay un injerto o un tejido extraño, y cuando hay neoplasias, ¿sí? Tumores. ¿Ya? ¿Por qué? Si se dan cuenta, en las 3 situaciones, los antígenos, las proteínas,
se producen dentro de la célula de manera citosólica. No es que, por ejemplo, el tumor en sí comienza a producir un montón de factores tumorales que se producen dentro de la célula neoplástica. No es que el tumor fagocita algo y de ahí saca el antígeno y lo bota, ¿no? Y después lo presenta. Sino que en sí se produce dentro de la célula, entonces produce una ruta citosólica, ¿sí? De manera que están presentados por... Aquí, este está mal, es tipo 1, ¿ya? Porque ya lo saben, ¿no? Mientras que reacciona a tipo 2, los citotóxicos reaccionan al tipo 1, ¿sí? ¿Cuál es la principal señal de activación? Es la interleucina 2, ¿sí? También acuérdense, interleucina 2 se queda al linfocitos T. ¿Y cómo actúan realmente estas células? Porque hacen unos poros de una proteína que se llama perforina y de ahí meten otra enzima que es una enzima llamada granzima, ¿sí? Produciendo que la célula muera. También producen citocinas tóxicas y aparte tienen moléculas inductoras de apoptosis, ¿ya? En sí, el linfocito puede inducir la muerte por diferentes cosas, ¿no? Enzimas digestivas citotóxicas que dañan directamente y también pueden ser apoptosis. ¿Alguna pregunta? Hola, estaba hablando solo, perdonen. ¿Alguna pregunta? Estaba preguntando si tenían alguna pregunta. Con respecto a los linfocitos T helper y a los linfocitos T citotóxicos. ¿Nada? ¿Seguros? Con toda confianza, chicos. Si no les queda claro algo, díganlo porque para eso está. Esa es la Ah, ya. Una pregunta que puedo ver porque estaba por y se borró. Dice, en los temas secretados por CDA también activa el NK. La verdad, si te soy sincero, no lo sé. Supongo que pero no te puedo asegurar al 100%. ¿Alguna más? Si no, para seguir, ya a terminar con el influito 3. ¿Así me escuchan entrecortado? ¿Sí se escucha entrecortado o sí sigo? Ah, esperen, si no salgo y
Hola, ¿me escucha mejor? O sí, igual. Para salir mi volverme a entrar. Ya, chévere. Entonces sigo. Para ya finalizar el dispositivo 3, el dispositivo 3 regulador son medidores potentes de la tolerancia inmunitaria, ¿sí? Tolerancia periférica. Hay tolerancia central, tolerancia inmunitaria central y periférica, es otro tema que también tienen que revisar porque están en el examen. Tolerancia inmunitaria y tolerancia periférica, mientras que estos dispositivos T reguladores intervienen en la tolerancia periférica, ¿ya? Tolerancia inmunitaria periférica, ¿sí? Y se conocen con el nombre de TREG, más abreviado, se consideran importantes en la regulación de linfocitos T autorreactivos. ¿Entienden el concepto del linfocito T autorreactivo? ¿Se entiende el concepto? Si no, por favor digan no, si no. Ya, bueno, el linfocito T autorreactivo hace referencia a un linfocito T que reacciona contra antígenos propios, ¿ya? O sea, produce un daño a nuestro propio organismo, reacciona contra antígenos que normalmente están presentes en nuestras células causando una enfermedad autoinmunitaria. ¿Entendió? Bueno, ya, chévere. Seguiré. Se consideran importantes ya, formas de acción, contacto célula-célula, secreción de citocinas inmunosupresoras, interleucina 10 y factor, acuérdense, interleucina 10. ¿Y cuál más? ¿Cuál más es una citocina inmunosupresora y antiinflamatoria? La interleucina 10 sí, se lo había comentado antes. No, el interferón gamma es una citocina proinflamatoria que activa macrófagos. ¿Cuál era la otra? El factor, exacto, el factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Factor de crecimiento transformante beta y interleucina 10 son interleucinas inmunosupresoras y antiinflamatorias. Y también expresan el CTLA4, que es la función de CTLA4, como ya saben, es inhibir. Por ejemplo, aquí está la expresión gráfica de cómo la célula dendrítica y eh, y una célula T como que induce a la expresión del CTLA4, ¿sí? De manera que inhibe la activación del linfocito. Este es un poco más detallado, ¿sí? El 3, ¿qué hace? Produce situaciones antiinflamatorias, inhibiendo al, a los linfocitos que se están activando, ¿ya? Y a linfocitos ya efectores, o sea, linfocitos que ya tienen acción. Sí, también puede inhibir de manera de contacto célula-célula directamente, ¿ya? Y haciendo que se exprese la CTLA4. Dicho esto, finalmente con respecto a los linfocitos, es que controlan nuestros linfocitos T, previenen enfermedades autoinmunes, por eso son importantes, inducen tolerancia a trasplantes, que quién hacía la tolerancia a los trasplantes, quién atacaba las células de un trasplante. A ver si alguien me lo dice. ¿Qué tipo de linfocito? Linfocito T. ¿Cuál ataca las células de un trasplante? El CD8, ¿ya? El linfocito T citotóxido, exacto, ¿ya? Mientras que este hace lo contrario, ¿no? Induce tolerancia a los trasplantes. Evita el rechazo inmunológico del feto y tiene efectos perjudiciales. Por ejemplo, si hay tumores, cuando el linfocito T citotóxico ataca los tumores, ¿no? Pero este inhibe al linfocito T citotóxico, inhibe la respuesta contra los tumores. También interfiere la inmunidad efectiva contra enfermedades infecciosas y la intensidad de la respuesta inducida por vacunas, ¿no?
Esto es muy sencillo de acordarse. Solo tienes que acordarse que la función principal del STEP, ¿no? Que es una función supresora. Con esto tú ya deduces todos estos enunciados, ¿sí? Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención durante este repaso. No sé si tendrán alguna pregunta para ya finalizar sobre todo el tema en general, si les ha quedado alguna inquietud. Si puedo responderlo, sería genial. Claro, o sea, sí, porque actúan en la tolerancia periférica, y la tolerancia periférica se da después de la tolerancia central, la tolerancia inmunitaria central. Tolerancia se refiere a que, por ejemplo, si un linfocito actúa un linfocito es autorreactivo, este linfocito es eliminado, ¿sí? ya sea por apoptosis o por otras cosas, pero este linfocito es eliminado, ¿ya? Si falla eso, que es tolerancia central, pues ahí actuaría el TREG. Chévere, ¿alguna pregunta más? Algunas fijas, lo que ya les he dicho, ¿no? A ver, esto sí, con respecto a formas de acción, los linfocitos tienen que saberlo, marcadores de los linfocitos tienen que saberlo. Eso también es esencial que lo sepan, que tienen que producir estas tres cosas para que se active. También lo que ya les he dicho, ¿no? CD4, CD8, CD28, CTLA4, ¿ya? También esto sí es muy importante, ¿no? Lo de CTLA4 porque bloquea, mientras que el CD28 activa. Los superantígenos también repásenlo, las características, ejemplos de superantígenos, es cosas muy preguntables, ¿sí? También esto, obviamente, ¿no? La función tiene las, ¿sí? Adherencia, traducciones en inglés. Lo que les había dicho también del TCR, el TCR no tiene capacidad intrínseca de traducir la señal. Por eso se ayuda del C3 para traducir la señal. Este sí tiene capacidad de traducir la señal al interior de la célula. Eso también es súper importante. Si este cuadro resume todo más o menos, ¿cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? También muy importante. La estructura del complejo de compatibilidad. Esto también es esencial en la clase 2, qué partes lo codifica, ¿no? El DP, DQ, DR. Es sencillo porque va en orden alfabético, ¿no? PQR. Y la clase 1, BCA. ¿Sí? Esta también es pregunta de examen. Subpoblaciones. El linfodito B activo se llama célula plasmática, como ya les había dicho. Y eso principalmente sería el tema.